Erika, Hola, ¿cómo estás? bien, después de esta clase, no lo sé qué estoy haciendo aquí, pero bien. Que no, no te preocupes. Que pasa que es una eminencia en marketing y te ha pillado, pero no, todo lo contrario, nos vas a enseñar muchísimo. Bueno, pues para como vamos un poquito con retraso, no dilatamos más. Te agradezco mucho que estés con nosotros, que nos hayas dedicado este tiempo. Ya he contado a todo el mundo que no podemos preguntarte sobre dónde trabajas por tema de confidencialidad, pero que nos vas a contar un poquito cómo ha sido tu vida y qué consejos y experiencias nos puedes transmitir. Así En re- que, dime. Perdón, No, lo único que quiero decir es que si por si acaso hablo una mezcla de idiomas, preguntar por qué tengo un poco de lío siempre. no te preocupes, no hay problema. Bueno, pues ¿quién es Erika? Bueno, digo que soy una chica que siempre he tenido demasiada inquietud, siempre he sido muy inquieta y creo que como todos, desde muy pequeña hasta ahora, más o menos no sabía lo que hacer de mi vida. Desde pequeña he crecido en un entorno muy comercial por mi familia, muy emprendedor. Entonces, llevo en mis venas un poco de eso del comercio, de esto, pero en Brasil, digamos que es un país muy machista, todo esto. Entonces, cuando empecé no la universidad, pero mi carrera de estudiante, no tenía ni idea de lo que hacer y tampoco mi padre quería que yo trabajase con él. Hoy entiendo que más que machismo sería, digamos, que protección, pero es más o menos así que funcionaba esto, digamos, que a 10 años atrás. Las cosas han cambiado. Entonces, no tenía ni idea de qué hacer en mi carrera y he estudiado medicina. O sea, hizo años de medicina y un año y medio, porque, a ver, si en esta época quieres ser bien sucedida en Latinoamérica, en Brasil, o la profesión que todo padre quiere para la hija, tú vas a estudiar salud, ¿no? Vas a estudiar medicina, esto. Cuando he estudiado medicina, había también hecho, se dice, como el ingreso en la Universidad de Negocios y no tenía como compaginar los dos, porque al final es medicina, ¿no? Estuve haciendo este tiempo y he visto que de verdad esto no era para mí, pero para nada, porque aparte de todo esto de medicina, ser medicina, en Brasil ves cosas muy feas, ¿no? Como yo que sé, un chico con 10 disparos, o coges un paciente con no sé cuántas cuchilladas, es Latinoamérica, es muy violento. Entonces es otra realidad, tienes que tener como sangre muy fría. Y de ahí cuando he dejado medicina, bueno, mis padres o aceptaban o aceptaban, no tenía mucho lo que hacer. En realidad he tenido mucha libertad. He tenido mucha suerte en este punto, aunque mi padre no apoyase trabajar con él o de hacer lo que quería, digamos, entre comillas, ¿no? Desde pequeña, digamos, desde mis 15 años, yo siempre he querido tener una experiencia fuera, pero mi madre nunca lo ha permitido hasta que yo estuviera pronta o, digamos, lista según ella. Y ha sido cuando, mientras hacía mi carrera de negocios, he ido a Salamanca a estudiar español, como el típico estudiante que va de verano a estudiar español, que en realidad es fiesta, 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 como todos sabéis. Yo no quería regresar a casa más, porque he tenido como la primera vez que vas fuera a una ciudad donde tienes toda la libertad, todos los estudiantes, todo esto, tú te vuelves un poco crazy, ¿no? Quieres estar ahí para siempre. Y ha sido cuando ahí he buscado una manera de quedarme y ha sido estudiando un programa de cursos internacionales que tiene la universidad, que coge extranjeros, los Erasmus, de todo esto. Y he compaginado estudiando economía, pues ahí estuve estudiando un semestre de economía. Cuando seguía aún sin saberlo lo que hacer, yo sabía que, a ver, quería hacer business, sí, quería tener mi negocio, sí, pero, a ver, más o menos ahí yo ya tenía las cosas claras, ¿no? Pero hasta entonces no había probado, porque no había tenido esta experiencia real del trabajo. Cuando regresé a acabar mi carrera en Brasil, ha sido el momento que mi padre seguía sin permitir que yo trabajase con él, pues he dicho, vale, entonces yo voy a hacer moda. Y todos estaban un poco como, ¿qué? Pero yo sabía que no quería hacer moda como un designer o como una persona que dibuja, pero sí a negocios.
pero imaginarlos que es un mundo que no hay tantas universidades de todo eso en Brasil. En 2014, que bueno, he acabado mi carrera en 2013, en 2014 ha sido cuando he decidido hacer mi máster y yo sabía que quería hacer con moda, pero no sabía en qué focalizado. En la época era muy, muy difícil una universidad ofrecer un curso de business focalizado a moda, para que tengas una idea. En Nueva York solo había uno, en Milán ha sido donde me he fijado, sí, no sé, más o menos, Sí. sí. Y en España había Fashion Business, pero no sé, entonces me he decidido cambiarme a Milán y Fashion Brand Luxury Management, en realidad eran negocios de lujo. Imaginar que voy a decir a mis padres que voy a hacer un máster en negocios de lujo y a la gente está como está loca, porque hasta entonces nadie lo imaginaba o nadie lo tocaba o nadie, yo qué sé, que existía un mercado. Y más aún, tú cuando vives en Latinoamérica, hasta entonces es un mercado de nicho muy pequeñito, ¿no? Y empecé en Milán, estuve haciendo un máster. Es una oportunidad muy guay porque tienes tus profesores, yo qué sé, son marketing de Disney, Versace, de todas estas marcas. Puedes tener contacto con gente que ha trabajado en todo eso y que está inserida en este mundo, para que tengas más o menos una idea de qué es un máster en negocios de lujo. No tiene nada que ver solo con moda, porque al principio cuando yo empecé esto sería lujo, pero lujo en moda, pero luego tú estudias vinos, comida, hasta cosas que jamás va a imaginar, como agencias que trabajan haciendo datings de gente que tiene mucha pasta, como los multimillonarios que quieren buscar una novia, cosas de este tipo. Entonces estudias barco, el sector de lujo en general, que es un mercado muy amplio y no imaginamos. Y una vez finalizado mi experiencia en Milán, que ha sido de verdad muy internacional, porque este entorno es un entorno muy internacional. Más que nada, imaginarlos que en mi clase había como 19 nacionalidades distintas con 35 personas, o sea, es una locura. Y cuando he acabado en Milán, me acuerdo que mi padre dijo, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vas a hacerlo, no? Y yo sabía que quería empezar a trabajar, pero no me gustaba vivir en Milán. O sea, no era esto que quería para mí. Me acuerdo que mi primera entrevista que he tenido en Milán ha sido un poco así, que tú, no sé, tu primera experiencia, ¿no? El mercado laboral, la universidad te envía a hacerte una entrevista y la persona que me está entrevistando pregunta si yo tomo demasiada cocaína, imaginarlos. Entonces tú estás, ¿qué? ¿Qué dices? Entonces me acuerdo que mi padre justo estaba y mis padres justo estaban y yo regreso, ¿no? Para decir, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y digo, pues me ha pasado esto y tú estás un poco como, ¿qué? Estás en shock, ¿no? Y pensé, vale, y mi padre, es que no te quiero en este mundo, todos, que al final tiene una imagen un poco así. Y después que he decidido que no iba a vivir en Milán, regreso a Brasil. Por fin a trabajar con mi familia, pero no con mi padre, he trabajado con mi madre en un periodo de 6 meses. Hasta entonces era muy complicado por cuestiones de visado quedarme en Europa. Sí podría haberme quedado en Milán con visado de trabajo y todo eso, pero yo no quería quedarme en Italia más. He trabajado 6 meses con mi madre y al final, por cuestiones personales de todo esto, yo sabía que Brasil en este momento no era mi sitio, y después de que tú tengas una experiencia internacional es difícil regresar a casa. Al final tú no perteneces un poco a ningún sitio, y volví a España. Cuando volví a España no tenía visado para trabajo y empecé a enviar mis currículos como una loca a todos los sitios, y al final que he tenido un montón de entrevistas. Y me acuerdo que he tenido una entrevista, en este momento yo solo quería mi visado, ¿no? Que la empresa hiciera mi visa de trabajo. Y me acuerdo un episodio muy gracioso que me llama de una agencia de marketing. Yo voy a la entrevista, después me entero que era para vender energía puerta a puerta. Entonces, de todas estas cosas graciosas, vas como aprendiendo y dices, pero al final, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y luego un momento que empecé en Inditex
Y ha sido muy, muy gracioso porque yo siempre en la universidad lo quería ser product manager. No quería trabajar con ventas o con nada de esto. Empecé en Inditex y en Massimo Dutti, o sea, aquí como vendedora en Salamanca justo, el destino me ha regresado a Salamanca, yo estuve ahí como un mes solo, ha sido cuando he decidido a cambiarme a una ciudad más grande que cambiarme a Barcelona porque yo sabía que desde ahí no tendría ningún crecimiento profesional y cambié a Barcelona y es muy gracioso otra vez porque cuando empecé a trabajar donde ha cambiado toda mi vida, no jamás imaginaba porque al cambiarme a Barcelona he tenido un problema con bolso como clienta y conocí mi area manager y desde entonces empecé a trabajar ahí. Empecé con prácticas y luego con el sector de lujo directamente. ¿Y qué aprendes trabajando en el sector de lujo? Que el cielo es el límite. O sea, el marketing es muy, muy, muy importante y es una herramienta más que increíble porque crea valores que son tangibles, ¿no? Y también intangibles, pero estos intangibles hacen con que el mercado sea, no sé, y tienes experiencias muy interesantes, porque hasta entonces yo hice un máster en lujo, pero imaginaros que hoy en día ya existe un segmento llamado Urban Luxury, que es cuando una señora puede venir hasta pedir como 300.000 euros, yo qué sé, para una colección para su perrito y cosas así. Entonces es un mercado que tú jamás vas a imaginar que vas a existir, porque claro, tú no tienes ningún contacto, es como tú vives en otro mundo y de repente tienes contacto con gente y con tipos de comportamientos que jamás vas a imaginar y que no pensamos en nuestro día a día, pero hay muchísimas oportunidades de trabajo y más o menos esto. Y no sé, ¿qué puedo decir del mercado de lujo? Que aparte de que hay mucho prejuicio en esto, es algo que debería de cada vez más, yo pienso, ¿no? Sea quebrantado porque genera demasiados empleos, movimenta y mueve muchísimo dinero, aunque sea directamente la persona que entra para una boutique a comprar un bolso, pero en el sector de coches, un sector, yo qué sé, de hostelería, hoteles, porque estamos hablando de lujo en general y cada vez más un bolso o un diamante va a competir con viaje a Maldivas. Puede parecer una tontería, pero cuando tú estás ahí, tú empiezas a comprender esto. Entonces, de verdad, es muy interesante poder estar ahí dentro y ver el comportamiento y toda la influencia del marketing en esto. Muy interesante. De hecho, es perfecto para esta asignatura porque al final estamos hablando de mercados que la gente tiene que investigar, mercados que no conocen. Y le has dado en el clavo hablándonos de un mercado pues, que por norma general, cuando entras en él, ves cosas que nunca te hubieses imaginado. Si te parece bien, Erika, les dejamos que si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, te hago yo alguna pregunta. ¿Te parece bien? Ok. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A mí me gustaría hacer una. Silvia, por favor. Buenos días, Erika. Yo Hola. te quería preguntar, en aquel máster que hiciste en Milán, ¿cuáles eran las nacionalidades de tus compañeros que más abundaban? Bueno, desde luego Asia en primer sitio, porque Asia, los chinos es número uno en el mundo. Tenía chinos, tenía Taiwán, japoneses, coreanos, americanos, europeos. Si digo de verdad, solo había uno italiano y uno de Croacia, y los demás, alemanes también y suecos, pero no tenía españoles en mi máster, pero lo demás de Tailandia, Indonesia, Asia en sí muy fuerte, después Latinoamérica, imaginarlos también que para Europa, digamos que no es algo tan común, ¿no? Estudiar estas cosas. Mm, Entonces, era un área muy nueva. También, digamos, hasta entonces no era un máster tan, digamos, barato, pues es lo que te voy a decir, ¿no? claro. Entonces, también he tenido gente de África, África del Sur, Egipto,
O sea, era India, muchísimos hindús, se dice hindús, muchísimos hindús. Y por eso Birmania, que Myanmar, tenía una locura de gente. Interesante. Es muy interesante cuando tú trabajas con esta gente porque tienes culturas muy distintas. Entonces, es un shock también para trabajar y todo eso muy fuerte. También muchos rusos. Totalmente. Te voy a hacer una Gracias. pregunta, Erika. Si tuvieras que dar un consejo a la Erika de 18 años, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que no cambiaría mucho, pero de verdad creer más en mí misma, porque muchas veces, más aún en un sector que hay tantas mujeres y que es muy duro, no los voy a decir, hay que tanta competencia y hay tanto, digamos, cosas así que no los voy a mentir, es muy superficial, obvio. Muchas veces llega a ser muy superficial. Entonces te transmite mucha inseguridad. Y también no solo desde mi universidad hasta mi vida laboral, yo diría que creer en mí misma, porque ahora mismo, todo al final, yo siempre parto del principio que es una venta. Yo ahora mismo me estoy vendiendo a vosotros, digamos, ¿no? Y es como un cambio. Y hay mucha gente que a lo mejor no tiene tantas aptitudes o que sea tan buena haciendo en esto, pero tiene tanta seguridad que va a llegar mucho más pronto, aunque no esté tanto tiempo en este puesto o aunque no permanezca tanto tiempo haciendo esto, pero va a llegar mucho más pronto do que tú, que puedes tener capacidades, pero que seas demasiado insegura. Buen consejo. Todavía tenemos tiempo para alguna pregunta. Yo tengo Yo, dos pequeñitas, si se puede. Sí, Micaela, por favor. Y Sí, después Cristina. sí, gracias Erika por ser con nosotros. Y sería para decir si ahora te gusta lo que haces, además de lo que has estudiado, y qué serían las tareas que puedes cumplir en un día. Bueno, en realidad no me gusta, pero sí me apasiona. Yo soy completamente crazy, enamorada por esto. Aparte de que, os digo, si un día trabajas en un sector como el de la moda o el sector, ¿no? Que en un entorno de retail, de fashion, lo que sea, tienes que ser completamente crazy por lo que haces, porque si no, no lo vas a sobrevivir. Es que tienes que hacerlo porque aparte que hay mucha presión, que es algo muy normal, y tienes que saber cómo lidiar con esto, hay mucha competencia. Es un ambiente, digamos, donde te tiran los leones y como un gladiador, ¿no? Y vas ahí sobreviviendo. ¿Y qué tareas puedo hacer? Es que no he sido muy específica con mi posición, pero digamos que hago una posición que es llamada Training Manager, que es cuando tú pasas por todos los puntos de un management de una boutique o también puede ser de una oficina. Entonces, imaginarlos que cuando yo empecé en mi trabajo, yo empecé con prácticas, bajando los vasos, porque he dicho, llámame por favor, no me importa, llámame para abrir la puerta, para lo que sea, pero llámame. Y empecé con prácticas y bajaba los vasos o ponía en lavavajillas, yo qué sé, levaba y traía productos, abría cajas. Y después tú ves que cuando vas creciendo de posición, porque al final vas desarrollando, ¿no? Vas cambiando de posición, tu trabajo sigue el mismo, pero con más cosas. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, yo qué sé, buscar flores para un cliente super VIP, buscar comida o problemas del día a día, un problema con el cliente, transfers entre boutiques o, por ejemplo, uh, yo qué sé, es Fashion Week, tienes que ayudar a planear un perfil para un cliente para el Fashion Week, compras, buyer, principalmente entrenar el equipo. Mi foco es entrenar el equipo porque es algo muy importante en el sector de lujo. Bueno, no creo que solo en el sector de lujo, pero que tú sepas lo que tú estás haciendo, que tú sepas el producto que vendes. Mucha gente trabaja vendiendo coche o yo qué sé, o vendiendo en mi sector y no tiene ni idea. Y tú no puedes vender un producto que no sepas lo que vendes. Es un core product. Yo siempre pienso, ¿cuál es el core? Porque un bolso va a ser un bolso. ¿Cuál es la diferencia de un bolso que vale 2.000 al que vale 60.000? O un bolso, yo qué sé, de Zara. Tienes que saberlo por qué.
Entonces, en mi día a día yo entreno principalmente al equipo, tareas con clientes, todo que desarrolla management, problemas con mercancías, todo de management. Genial. Cristina, Buenos días. ¿Cómo ha sido para ti empezar a relacionarte con gente con tan alto nivel socioeconómico? ¿Cómo te ha cambiado la vida y eso? En realidad, si yo soy muy sincera, nunca he tenido miedo. Pienso que uno de los éxitos que me ha hecho desarrollarme muy rápido en mi carrera ha sido no tener miedo, porque en este punto, porque mucha gente, os doy un ejemplo, cuando el cliente pasa por la puerta, va a mirar al cliente de arriba abajo, de la ropa, o va a hacer la previsualización de este cliente. Yo nunca he hecho esto, entonces no puedo decir, por ejemplo, un dato, pero cuando vendía, buah, yo siempre he vendido lo más caro, porque era siempre así, porque el cliente que pasaba para mí era el cliente que me iba a comprar el más caro. Yo nunca hacía un prejuzgamiento de este cliente. Y más que nada, hoy en día, como he dicho antes, en Uber Luxury, el cliente de verdad no va a aparentar la pasta que tiene. Jamás. Es que jamás, chicos, jamás. Y más ainda en el sector asiático, porque al final lujo, os guste a la gente o no, más que nunca, y creo que más aún después del coronavirus, es enfocalizado a los asiáticos, es lo que va a ser siguiendo así. Entonces tú no tienes que tener miedo o hacer un prejuzgamiento de esta persona. Y también tienes que tener muchísima seguridad en lo que estás haciendo, porque va a llegar una persona que va a saber, por ejemplo, por qué la piel vale, yo qué sé, 30.000 euros, de dónde ha venido esta piel, porque esta piel es un poroso, no tiene, son detalles muy pequeñitos que la persona que está ahí, tú no imaginas, pero ella sabe más que tú mismo. Entonces tú tienes que tener muchísima seguridad de lo que estás haciendo para no pasar vergüenza. Entonces también ves que esta gente que tiene tanta pasta, muchas veces puedes decir que está muy loca, es muy divertido, muy divertido y pasas muy buen rato también. Y también aprendes mucho de esta gente porque al final es business, ¿no? Si ha llegado a tener tanta pasta, por algo es. muy interesante. Tenemos tiempo para una última pregunta. Si alguien quiere, Yo tengo una pregunta, Erika. por favor, Raúl. Sí, ¿cuál ha sido el producto más caro que hayas tenido que gestionar o manejar para un cliente? Creo que un bolso de 160.000 euros. Tenía esmeraldas y oro blanco, pero os digo, este precio no es nada, porque si imaginarlos que cada día más todas las marcas de lujo, sea de joyería o de lo que sea, del sector que sea, están enfocadas en este sector de Uber Luxury, y también de alta costura. Imaginarlos que solo existen en el mundo 85 clientes potenciales y que compran alta costura. Y el sector de joyas, de leather goods, de esto, puedes vender anillos, pulseras de medio millón, 1 millón, 3 millones. Nunca lo he vendido, pero sí que lo puedes gestionarlo y hacerlo, porque es como he dicho antes, el cielo es el límite. Hasta un helicóptero puedes comprar si quieres con el logo de la marca. Y es esto. Y al final el precio, imaginarlos que cuando el cliente compra, yo siempre digo, que nadie se despierta y va a comprar un bolso de 15.000 euros, pensando, hoy voy a despertar y voy a comprar un bolso de 15.000 euros. Hoy voy a despertar y me voy a gastar 200.000 en una pulsera. No, generalmente son compras por impulso y depende mucho de ti y de pillar el cliente en este momento y de que tu equipo esté entrenado. Es muy importante que tu equipo tenga seguridad, como me han preguntado, que si tú tienes miedo del cliente, que pasa muchísimo, hay mucha gente que tiene miedo de decir el precio. Es obvio, porque jamás en tu vida con tu sueldo vas a poder comprar este producto, entonces te produce un poco de miedo, ¿no? Si tú tienes miedo de decir el precio, ahí ya tienes una barrera muy grande. Entonces, al final, lo que he aprendido es que para lujo no hay límites. Tú dices el precio y el cliente ya lo tienes en lo. El cliente te va a decir un sí o lo mejor no y ya está.
Erika, interesantísimo, ¿eh? Ahí por lo menos me ha parecido impresionante. Como nos hemos pasado ya un poquito de tiempo, te vamos a despedir ya. Simplemente darte las gracias por habernos dado estos 20 minutines, 25 minutines. Y oye, de verdad muy agradecidos porque a mí por lo menos hay 3 o 4 cosas que nos has contado que me han encantado y que me han hecho pensar mucho en este sector. Así que yo creo que de parte de todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a vosotros. y que siga todo igual de bien.